Buenas tardes a todos. Lamento otra vez los problemas técnicos, no sé por qué los ha habido, pero bueno. El caso es que yo me he preparado el impacto en el cerebro del COVID-19 desde dos puntos de vista. Pásame a la siguiente, por favor. Simplemente para recordar, este nuevo virus, el COVID-19, surge en Wuhan, en China, hace nada, hace muy poquitos meses, de hecho, en noviembre, diciembre del año pasado. Y parece que es una zoonosis vírica originada en murciélagos y luego transmitida a través de otros huéspedes a los humanos. Pásame a la siguiente, por favor. Pásame a la siguiente, por favor. Juan. Juan, eso, gracias. Entonces, bueno, ha tenido muchos nombres, el coronavirus de Wuhan, el nuevo coronavirus, pero ahora ya sé, la designación oficial a partir de febrero ha sido el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, o sea, SARS-CoV-2, y ese mismo día la OMS ya lo renombró como COVID-19. Y lo que veis en la imagen es la estructura del virus. Entonces, eso rojo que veis es la envoltura, dentro está el RNA y por fuera tiene toda una serie de proteínas. Pásame a la siguiente, Juan. Y aquí vais a ver, bueno, este vídeo lo que pasa es que tienes que pasarme un poco hacia adelante, pero ese sería el virus. Este virus pasa por ahí más o menos, más, un poquito más, ahí. Vais a ver que ahí. Esta proteína, que es una de esas proteínas de la estructura de la membrana, lo que hace es unirse a un receptor que está en la célula, que es el receptor de la angiotensina 2, la enzima convertidora de la angiotensina 2, y utiliza ese receptor para entrar en la célula. Entonces, por ejemplo, personas que tienen alteraciones genéticas en ese receptor o personas ancianas en las que se ha visto que hay una mayor concentración de ese receptor o personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, resulta que desarrollan también más graves síntomas precisamente porque hay más de esos receptores, ¿no? Pásame a la siguiente diapositiva. Una de las cosas que menos se sabe es precisamente que el COVID-19 también afecta a nuestro cerebro. Pásame a la siguiente. De hecho, lo que sabemos es que hay toda una serie de síntomas neurológicos. Los más conocidos y los más frecuentes son la pérdida del olfato y del gusto, que se llaman anosmia y ageusia, y eso suele durar unas 2-3 semanas. Y luego hay unas cefaleas, hay neuralgias, cefaleas muy difíciles de tratar, cuesta mucho reducir ese dolor de cabeza, mareos, pero puede llegar a haber incluso convulsiones o encefalitis y accidentes cerebrovasculares. Luego también puede afectar al sistema nervioso periférico y producir pues inflamación de los plexos nerviosos y también eso puede estar implicado en que claudiquen en etapas más tardías los propios músculos respiratorios, ¿no? Contribuyendo a la claudicación respiratoria. Pásame a la siguiente, por favor. ¿Cómo entra el virus en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ¿no? Pues a la izquierda veis una imagen en la que vemos como el virus se inhala, ¿no? Entra por vía respiratoria y de ahí va directamente al pulmón, de ahí va a la circulación y a todos los demás órganos. Hay una diseminación por todos los demás sistemas, una diseminación sistémica. Y eso puede acceder también al sistema nervioso central, pero además también puede entrar directamente al bulbo olfatorio a través de la propia nariz, de la propia mucosa olfatoria. Pásame a la siguiente, por favor. Y lo que sucede es que AC2 también está en el cerebro. Entonces, claro, tenemos una puerta de entrada directamente a las células nerviosas y a eso se debe ese poder neuroinvasivo. Lo que pasa es que no solamente tiene efectos, digamos, citotóxicos así de entrada, sino que pásame a la siguiente, por favor. También la propia tormenta de citoquinas que se produce por un exceso de respuesta inflamatoria e inmunológica del huésped, es decir, de la persona que ha sido infectada, bueno, pues resulta que eso también puede influir y producir una inflamación en el propio sistema nervioso, una encefalitis, ¿vale? Lo que pasa es que eso, para poderlo detectar, pues hay que mirar el líquido cerebroespinal del paciente. Pásame a la siguiente, por favor, Juan. De lo que ha hablado ya Álvaro ha sido de cómo el distanciamiento social afecta a nuestros cerebros. Dejadme que simplemente dé 4 pinceladas, un poco más desde el punto de vista, si queréis, más biológico y tal.
Lo que sabemos es que, evidentemente, la restricción de movilidad, pues, hombre, es imprescindible, evidentemente, ahora lo veremos, pero tiene riesgos para la salud y tiene efectos negativos sobre la salud mental específicamente. Pásame a la siguiente. De hecho, lo que sabemos, a la derecha lo veis, esto es un vídeo ahí a la izquierda en el que hicieron un ejemplo para explicar cómo la distancia social puede ayudar a que no se expanda el virus, ¿no? Aquí está todo junto, entonces se expande muy rápido. Si hay más distancia, pues el virus se expande menos. Bueno, es un proyecto que hicieron entre el Departamento de Salud de Ohio y la Agencia Real de Arte en Dayton, en Estados Unidos, que lo que venía a explicar es lo que se ve en la imagen de la derecha, y es que las personas son contagiosas y entonces producen una propagación y evidentemente esa distancia social reduce la propagación. Y de hecho, si me pasas a la siguiente, ahora hace unos días se ha publicado un estudio en el cual, y ahí lo tenéis a la derecha, se ve que se ha reducido desde el estado de alarma, se ha reducido significativamente el número de posibles contagios, ¿no? Y eso ha ayudado, y lo veis a la izquierda, a aplanar esa dichosa curva de la que nos hablan siempre y no, bueno, pues eso está ayudando a que se vaya poco a poco descolapsando un poco el sistema sanitario. Pásame a la siguiente. Pero obviamente ese confinamiento que hace que ahora a Wally sea muy fácil encontrarle, ¿no? Porque claro, ahora ya no hay nadie más que en el libro de Wally, pues Wally. Pues ese también tiene un impacto. Pásame a la siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué nos afecta tanto, ¿no? Y se nos hace tan difícil? Pues porque nuestro cerebro está diseñado para socializar. Y de hecho, la reducción en esa socialización tiene un impacto directo sobre su salud. ¿Y por qué es eso? Pásame a la siguiente. Bueno, pues lo que sucede es que, de hecho, evolutivamente nuestro cerebro se ha desarrollado para ser social. Y de hecho, si os fijáis en la curva que está ahí dibujada a la izquierda, es curioso que el tamaño del cerebro de los primates y el del grupo social están directamente relacionados, llegando incluso a decirse que el primero determina, ¿no?, el segundo. Pásame a la siguiente. Nuestro cerebro social, de hecho, está directamente conectado con nuestro cerebro emocional. Pero fijaos que evolutivamente la región más externa, que es esa donde pone motivación y función ejecutiva, eso es la corteza cerebral, que es la parte más externa de nuestro cerebro, y disculpad que no os lo puedo señalar. Y eso en conjunción con esas áreas que están dibujadas en verde y en rosa, que son la amígdala, el hipocampo, que son parte del sistema límbico, se encargan de ese reconocimiento de las emociones y luego eso, en comunicación con la corteza cerebral, determina nuestras acciones. De hecho, ese sistema, si me pasas a la siguiente, es el encargado también de determinar el reconocimiento de las emociones en las caras de las demás personas, ¿no?, que es una de nuestras herramientas sociales más importantes. Fijaos, el cerebro social es innato, nuestra sociabilidad es innata, la conducta social. Pásame a la siguiente. Y de hecho, en lo siguiente es un experimento. Pásame a la siguiente, por favor, Juan. Bueno, pues ahora este vídeo no lo veis, pero es un vídeo muy bonito, un experimento de Wanneken y Tomasello, en el cual se demuestra cómo incluso bebés muy pequeños tienden a ayudar, tienden a intentar ayudar a las personas cuando lo necesitan. Os recomiendo que lo veáis porque es muy bonito este vídeo. Pásame a la siguiente. Hace poco ha salido, sabiendo todo esto, un artículo de Lancet, que es una prestigiosísima revista médica, en el que se hablaba del impacto psicológico de este confinamiento, de esta cuarentena y de este distanciamiento social. Y lo que se ha hecho es analizar los efectos de las cuarentenas previas, la del brote de 2003 en China y Canadá, la del ébola en 2014, y lo que se ha visto es que tiene unos efectos psicológicos negativos y tienes síntomas de estrés postraumático, confusión, tendencia a estar más irascibles, o ya lo estamos notando, ¿no? Estamos de peor humor en general. Y de hecho lo que se ha visto también en ese trabajo es que la intensidad de los síntomas aumenta cuando la cuarentena es más larga. También cuando hay miedo a la infección, cuando los ciudadanos se aburren, están frustrados, si faltan suministros y sobre todo también, pues eso, si se pierden
digamos, si tienen pérdidas económicas, ¿no? Si vemos que realmente esto va a afectar a nuestra economía, ¿no? Entonces, pásame a la siguiente, por favor. ¿Qué nos pasa en la cuarentena? ¿Por qué estamos estresados? Pues, ¿qué os voy a contar? He puesto esta imagen, pero vamos, podría poneros 1000 más, ¿no? Estamos en una situación en la que tenemos que trabajar desde casa, en situaciones diferentes, a las que estamos acostumbrados, con el teletrabajo, que además parece que no tenga horas, ¿no? Y nos ataca por todos lados, nos ataca por el móvil, nos ataca desde la pantalla, etcétera. Si me pasas a la siguiente, además los que tienen niños de distintas edades todavía lo tienen más complicado porque, claro, las escuelas en este momento están cerradas. Y he copiado una frase que me ha hecho mucha gracia de un artículo del País, de Cecilia Yam, que es una declaración de un padre. Dice, trabajo con la tele encendida, los dibujos de Peppa Pig de fondo, y si no me pongo los cascos es que no me puedo concentrar, ¿no? Pero claro, pásame a la siguiente. Los niños también están teletrabajando y muchas veces pues o no se pueden conectar o no entienden un problema o no pueden hacer los deberes que les ponen, que además son bastantes, ¿no? Y los padres nos vemos en la situación de que tenemos que dividirnos con el enorme estrés que significa que, pues eso, tienes unas obligaciones que te lo impiden. No solo eso, sino pásame a la siguiente, que en esta crisis se han generado muchas desigualdades también. Y a pesar de que mucha gente ya tiene internet, en cambio sigue habiendo bastantes niños pues, que no están pudiendo tener acceso, bien porque sus colegios no están preparados para hacer estas clases online. Entonces, eso es lo que han llamado los respiradores educativos, ¿no? Y luego los niños en casa pues también se estresan bastante. Pásame a la siguiente. Eso es. Y claro, los padres están trabajando, esto me hace mucha gracia porque con mi marido nos decimos, bueno, que tengas un buen día, ¿no? Y a pesar de que él está sentado al lado mío prácticamente. Y si además hay niños en casa, pues esos niños también lo notan, porque ellos están trabajando, pero también necesitan el contacto con sus padres. Y además, pasa a la siguiente, por favor, las cosas nunca son como una se las imagina, ¿no? Es decir, te venden la peli de arriba, pero la realidad de la vida es la de abajo. En cuanto le dejas de echar el ojo al niño, ya te está pintando la pared o lo que sea, ¿no? Con lo cual, esto es bastante estresante. Pasa a la siguiente. Y a mí me hace mucha gracia este chiste en el que la madre se esconde en el lavadero y le dicen, pero ¿por qué te escondes en el lavadero? ¿Estás ahí metida para que no te molestemos y tal? Y dice, pues es que estoy trabajando porque tengo un deadline. Y dice, joder, pero es que tenemos hambre. Y dice, pero hombre, tenía que daros de comer vuestro padre. Es que está en el baño en otro conference call. Bueno, pues comeros algún caramelo, ¿no? Cualquier cosa, da igual. Pasa a la siguiente. Y eso pasa porque al final, como también decían en otro de los artículos que os comentaba, en los menús a veces pesa más el que se lo coman sin protestar que el equilibrio y la variedad. Y de hecho, pasa a la siguiente, eso también nos pasa a los adultos. Y eso no es nada, nada bueno, desgraciadamente, pasa a la siguiente, porque lo que sabemos es que el microbioma que depende de los componentes nutricionales, eso tiene un impacto directo, primero, sobre el cerebro, segundo, sobre el sistema de estrés y tercero, también sobre el sistema inmunológico. O sea que justamente ahora, que es cuando menos posibilidades, menos ganas tenemos de ponernos a hacer comida, porque además tenemos que estar trabajando y demás, pues resulta que es cuando más lo necesitaríamos, ¿no? Pasa a la siguiente y de hecho, bueno, pues nos dedicamos a Telepizza y al Rodilla y a esas cosas, ¿no? Seguimos a la siguiente, por favor. Por supuesto, el impacto no es el mismo en todas las edades y a los que más afecta, pasa a la siguiente, es precisamente en las primeras etapas de la vida, porque el entorno social es muy importante para el buen desarrollo del cerebro. Y de hecho, pásame a la siguiente, por favor. Hay experimentos que demuestran que precisamente esas primeras experiencias en un cerebro especialmente sensible tienen un impacto muy, muy importante. Pasa a la siguiente. No en todas las personas es igual y lo que vemos es que cuando se mira el comportamiento antisocial en función del maltrato infantil,
en función de si tenemos en rojo o en amarillo una forma genética de un receptor que tiene que ver con la agresividad u otra, pues, como veis, es mucho más elevada la posibilidad de tener una conducta antisocial. Pásame a la siguiente. Como digo, esto durante las etapas más iniciales de la vida, pues claro, tiene una influencia importante porque se están moldeando los circuitos cerebrales, pero eso pasa hasta bastante avanzadas la edad. Es decir, ahora sabemos que el cerebro tarda 2 décadas en desarrollarse del todo. Pásame a la siguiente. Y aquí os muestro un ejemplo de cómo el aislamiento social muy severo y muy prolongado, evidentemente, puede tener un impacto muy importante. En la imagen de la izquierda vemos cómo se activa el cerebro de forma normal, en la izquierda, y en la derecha vemos que hay partes del cerebro que están en negro. Eso quiere decir que no se activan después del aislamiento, ¿vale? Pasa a la siguiente, por favor. Y de hecho, el aislamiento social tiene también consecuencias en todas las edades, ¿no? Y tienen consecuencias sobre la salud de las personas. Así, pues la cantidad de relaciones sociales que tenemos, pues se correlaciona con los problemas de salud y sabemos que efectivamente el aislamiento social prolongado tiene un impacto muy negativo sobre el sistema nervioso central y de hecho puede ser incluso desencadenante de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad o las enfermedades obsesivo-compulsivas. Pero además pueden empeorar enfermedades previas. Pásame a la siguiente. Ahora además se están empezando a ver problemas en niños también y en personas con afecciones de salud mental preexistentes, ¿no? Entre los niños, pues lógicamente los que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo, sufren peor las consecuencias del aislamiento y el resto de discapacidades obviamente también. Y hay circunstancias sociales complicadas, menores en riesgo de exclusión social, la drogodependencia, el maltrato, cuya situación además se ha agravado, con lo cual se agravaría todavía más los problemas de ese aislamiento social, ¿no? De hecho, ya sabéis, pásame a la siguiente, que ahora se ha pedido que se puedan, digamos, liberar un poco las medidas de confinamiento para los niños. Pásame a la siguiente. Además, hay otros problemas asociados que más allá del virus, lo que les preocupa a los ciudadanos, más allá de infectarse o no y demás, son, pues eso, las repercusiones económicas. Eso también genera angustia, estrés y en las crisis previas, incluso en las crisis económicas sin más, ya se vieron los efectos de ese estrés provocado pues, por las pérdidas financieras que pues, tuvieron un impacto directo sobre la salud mental, que ese fue otro de los trabajos que publicó Lancet. Pásame a la siguiente. Otra de las poblaciones que están más expuestas y sufren más las consecuencias psicológicas son precisamente el personal sanitario. Ellos tienen un estrés muy severo y de hecho sufren síntomas de estrés postraumático y también tienen emociones pues, relacionadas con la frustración, la impotencia, la soledad, la tristeza y eso claro, pasa a la siguiente, pues se ve agravado por algunas cosas que gracias a Dios son muy raras, pero que ahí están, ¿no? Obviamente, pasa a la siguiente, este aislamiento es transitorio y en principio, salvo en esos casos que hemos comentado de pues, trastornos previos o situaciones pues eso, de maltrato y demás, pues no deberían representar dificultades graves. Álvaro ya os ha dicho muchas de las cosas que deberíamos hacer. Tener una rutina, hacer ejercicio físico, comer bien si se puede, pero también estimular las relaciones sociales y cualquier medio es bueno, desde pues, dedicarles un tiempo a los niños hasta pues, hablar por chat con nuestras familias, ¿no? Pasan a la siguiente. Y desde luego también está, pasa a la siguiente, por favor, Juan. El otro lado, ¿no? De la solidaridad. El otro lado del confinamiento ha habido una avalancha de solidaridad, sobre todo para las personas pues, que están solas y que son mayores y se ha visto mucho en los jóvenes, que además pues, económicamente seguramente serán los que tengan más problemas después, ya se ha visto en esta crisis, ¿no? En la crisis previa. Pásame a la siguiente, pero además tenemos que aprender lecciones, ¿no? Es muy importante que se informe a las personas en cuarentena. La gente necesita entender la situación.
y es muy importante que la comunicación sea efectiva y rápida. Y luego hay algo que, por cierto, está haciendo muy bien la primera ministra de Nueva Zelanda, y es apelar al altruismo recordando a la gente los beneficios de la cuarentena. Entonces, ¿por qué? Porque la cuarentena voluntaria se asocia menos con angustia y con complicaciones a largo plazo. Y ahí yo pongo este chiste que me ha hecho mucha gracia de Tute, diciendo, nunca creí que sería tan colaborativo sin hacer nada, ¿no? Pásame a la siguiente. Lo otro es aprender digamos, del confinamiento y del coronavirus, cómo salir fortalecidos, es decir, cómo ser resilientes, ¿no? Y tenemos que empezar a plantearnos si nuestras ciudades realmente, con familias enteras viviendo en 50 metros cuadrados o que no tienen acceso a la calle, son ciudades saludables, digamos. Y si no tendríamos que empezar, pasa a la siguiente, a pensar en otros modelos, ¿no? De ciudades en las que la gente pueda también tener acceso, pues eso, a salir, a tener su pequeño espacio verde, etcétera. Pasa a la siguiente. Luego, a nivel de educación pasa lo mismo, ¿no? Que sea accesible para todos y que estemos preparados. Seguramente lo de intentar poner los contenidos, como decía Álvaro, prepararnos el webinario como haríamos la charla pública, pues no es lo ideal, pero bueno, ahí estamos y yo creo que de esta crisis saldremos todos fortalecidos y esperemos que más solidarios y más capaces de enfrentar la siguiente de la mejor manera. Pasa a la siguiente y nada, muchas gracias.